En este video vamos a hablar sobre un ejemplo cuando el monto de los reclamos tienen distribución binomial. Ya hemos trabajado este ejemplo, pero implementando la solución en R. Ahora veremos una solución a mano. Recordemos que si una variable aleatoria tiene distribución binomial, entonces esta es su función de probabilidad, donde esto es válido para valores de y desde 0 hasta n. Y n pequeña es el parámetro de la binomial. Además, también recordemos que vamos a suponer siempre que se cumple la condición de ganancia neta, así que debemos de escoger los parámetros de n y p de tal manera que ésta se cumpla. En nuestro ejemplo vamos a suponer montos que tienen distribución binomial con parámetros 5,1. Así que en este caso su media es el producto y este es igual a 0,5 y sí cumple la condición de ganancia neta. En este ejemplo vamos a calcular psi de 4. Comenzamos calculando psi de 0, lo cual es un medio. Ya sabemos que esta es una fórmula exacta pero recursiva, así que debemos de ir calculando desde psi de 0 hasta psi de 3 antes de calcular la probabilidad de ruina con un monto inicial o con capital inicial de 4. Ahora para psi de 1 sustituimos la fórmula y simplemente queda la suma desde y igual a 0 a 0 y eso indica que esta suma tiene un solo término, el cual es psi de 1 por f con raya en 0, menos un solo término de la siguiente suma que es f con raya en 0. Tenemos así que calcular un despeje, puesto que necesitamos conocer el valor de psi de 1. Así que agrupando a la izquierda de la igualdad, factorizo y despejo. Me queda que psi de 1 está en función de f de raya evaluada en 0. Así que la calculo y voy a tener que f con raya en 0 es 1 menos la f acumulativa en 0. Recordemos que la f acumulativa coincide con f pequeña, puesto que la definición sería la probabilidad de que y sea menor o igual a 0. Debido a que la variable aleatoria y no toma con proba positiva valores negativos, esto coincide con la proba de que y sea 0, y esta es la definición de f pequeña evaluada en 0. Así que vamos a tener que evaluar en 0 la f pequeña y aquí tenemos la fórmula. Así que son las combinaciones de 5 en 0 por punto 1 a la 0 por punto 9 a la 5. Dando como resultado este cociente y finalmente psi de 1 es 0.1532, etc. Ahora vamos a calcular psi de 2. Para psi de 2 tenemos esta fórmula, así que sustituyo como u menos 1 en este caso es 1, entonces las sumas llegan hasta 1. Y en la primera suma tengo dos términos. El primer término, psi de 2 por f con raya en 0. El segundo término, psi de 1 por f con raya en 1. Y después tengo menos f con raya en 0 menos f con raya en 1. De nuevo tengo que tomar psi de 2, pasarlo a la izquierda y factorizar para posteriormente llegar a este cociente.
En este cociente yo ya conozco los valores de psi de 1 y f con raya en 0. Así que ahora voy a calcular f con raya evaluada en 1, teniendo que es 1 menos lo acumulativo en 1, y eso es 1 menos la suma de la f pequeña desde 0 hasta 1. Tenemos por un lado que f en 0 pues es 0.9 a la 5, y f en 1, combinaciones de 5 en 1 por 0.9 a la 1 por 0.9 a la 4, y nos da las combinaciones de 5 en 1, que es 5. Punto 1 es 1 sobre 10, así que aquí tengo 5 décimos por 0.9 a la 4. Y entonces tengo 1, la f con raya, menos este término de 0.9 a la 5, menos 5 entre 10, lo puedo ver como un medio, y haciendo la cuenta queda 0.081. Sumo esta cantidad f con raya en 0 y f con raya en 1 porque las voy a utilizar en este cociente, y entonces aquí tengo este valor, y este valor de 0.40 es el resultado de hacer esta operación, 1 menos 0.9 a la 5. Así que tengo 0.49 y sustituyo en la ecuación de arriba, esta. Así que sustituyendo tengo un medio por 0.15. Este 0.15 recordemos que lo obtuvimos aquí abajo, ok, y por 0.08, que es el valor de f con raya en 1, menos 0.49, que es la suma de las f's con rayas, y todo entre f evaluada en 0. Este 0.59 es el resultado de 0.9 elevado a la 5. Vamos a ver entonces que si colocamos todas estas cantidades y hacemos cuidadosamente la operación, vamos a tener un psi de 2 igual a 0.03643. Ahora vamos a calcular psi de 3. En este caso, psi de 3 es, por la fórmula, psi de 0 más, y esta suma ahora va a llegar desde y igual a 0 hasta 3 menos 1. Por eso aquí escribimos hasta 2. De u menos y, en este caso u es 3, por eso aparece 3 menos y. Y en esta suma también llega hasta u menos 1, por eso aparece 2. Así que tengo psi de 0. Cuando y es 0, tengo aquí psi de 3 por f con raya en 0. El siguiente sumando lo voy a escribir aquí abajo. El siguiente sumando es 3 menos 1, 2, psi evaluada en 2 así, y f evaluada en y igual a 1. Y finalmente para y igual a 2 voy a tener psi de 3 menos 2, que es psi de 1, por f con raya evaluada en 2, que aquí está. Los pongo en esta forma por una razón, ahorita lo comentamos. Y finalmente hay que restar estos tres términos de la suma que llega de 0 a 2. F con raya en 0, en 1 y en 2. Los pongo así para que se vea que esto sugiere que podemos agrupar como está aquí abajo. Vamos a usar la notación psi con raya para hablar de la función de no ruina. De manera más precisa, la probabilidad de no ruina. También se le puede decir la probabilidad de sobrevivir. Así que vamos a tener psi de u con raya como 1 menos psi de u, el complemento de la probabilidad de ruina.
Así que si en cada uno de estos términos factorizo el negativo, me va a quedar f con raya por 1 menos psi, la psi respectiva. Por eso ya aparece aquí psi con raya evaluada en 3, psi con raya evaluada en 2 y psi con raya evaluada en 1. Bien, eso lo voy a usar para hacer menos cuentas. Como estamos haciendo un cálculo a mano, conviene darnos cuenta de estos posibles atajos. Así que vamos a obtener una fórmula alternativa que sea útil cuando estamos haciendo cuentas a mano.